Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer, hoy desde Villalar de los Comuneros, en la provincia de Valladolid, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Acompañadme en esta aventura. ¡Vamos para allá, amigos! Villalar de los Comuneros pertenece a la provincia de Valladolid, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Es célebre porque en sus alrededores tuvo lugar la batalla que supuso la derrota de los comuneros de Castilla, el día 23 de abril del año 1521. Nos encontramos en la Plaza Mayor, donde se encuentra el monolito en homenaje a los comuneros. Hoy un obelisco construido en la Plaza Mayor en el año 889 y restaurado en el año 1992 recuerda el lugar donde fueron ajusticiados los tres comuneros. Cada 23 de abril, autoridades políticas y civiles y castellanos procedentes de 9 provincias de la autonomía se dan cita en Villalar, localidad ligada para siempre a la historia de la región, símbolo de la defensa de los pueblos por su libertad. En el obelisco se encuentra una placa conmemorativa a la memoria de María Pacheco, Padilla, Abravo y Maldonado. La batalla de Villalar se desarrolló concretamente en Puente el Fierro, a las afueras de la localidad de Villalar. En la Plaza Mayor también se encuentra el ayuntamiento. Y la torre concejil castellana de origen medieval, a través de la cual se formalizaban los llamamientos a los vecinos mediante los toques de campana. Y donde se encuentra la iglesia de San Juan Bautista, comenzada a construir en el siglo XV y finalizada su construcción 2 siglos después. De estilo neoclásico. La iglesia parroquial de San Juan Bautista es de estilo neoclásico.
alberga algunas piezas de interés artístico, como la cajonera de la sacristía del siglo XVI, el excelente Cristo románico bizantino y un órgano tardobarroco del año 1794. Muy cerquita de la Plaza Mayor nos encontramos la iglesia de Santa María del siglo XVI, convertida en centro cultural. Ha quedado perfecta. Las bóvedas y todo. Que se las ve, claro, reformadas. Son nuevas, son de nueva construcción. Sí. Esta iglesia estaba con el cielo como techo. O sea que estaba a cielo abierto. Sí. Menos mal, porque si no se viene abajo, claro. Gracias a esta iniciativa. Sí, estaba pues como si dijéramos desahuciada. Pues estupendo. Una más que gracias a estas iniciativas. Sí, ahora es la Casa de Cultura. Bueno, esto está fijo, pero luego pues puede haber aquí cosas, lógicamente. Sí, por supuesto, pero sirve, bueno, para exposición, para actos. Cada 23 de abril pues se suelen montar aquí exposiciones. Pero claro, el año pasado y nada. Sí, claro. Villalar de los Comuneros, además de la Plaza Mayor donde se encuentra el monolito donde se supone que fueron ejecutados los comuneros, tiene otra plaza donde les rinde un homenaje. En cuya plaza vemos una placa informativa donde pone: comuneros eran quienes en los años 1520 y 1521 participaron en la revuelta de las comunidades de Castilla. El nombre deriva del término comunidades, que aparece por primera vez en un escrito de protesta al rey Carlos I con motivo del desvío de impuestos castellanos a otros reinos. También tiene una calle dedicada a Padilla, Juan Bravo y Maldonado. Estas son adyacentes de la misma plaza de los Comuneros.
Villalar se encuentra en las rutas de Miguel Delibes. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.